Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por esta tercera clase de Bibliología del curso teológico ETESPE, donde hoy vamos a hablar entonces acerca de la revelación. Estamos en la página número 10. Ya, yo aquí me equivoqué, puse página 11, pero en la realidad es la página número 10. Vamos a hablar acerca hoy día de la revelación y de la inspiración de las Escrituras. ¿Qué es la revelación? Definición. Revelación es el acto por medio del cual Dios nos da a conocer lo que era desconocido y que no podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Muy bien, la persona de Dios para nosotros era desconocida, ¿ya? Y por nuestros propios medios era imposible y es imposible poder conocer a Dios. Por lo tanto, Dios entra en acción y nos revela, ¿ya? Nos revela por medio de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de la revelación también general, como vamos a ver más adelante, su persona, su naturaleza, sus características, ¿ya? Y por medio de esta revelación entonces podemos saber quién es Dios, conocer su persona y poder también acercarnos a Él, tener comunión con Él y poder también ser salvo, ¿ya? Tenemos entonces dentro de la revelación general, conocida en la teología. La revelación general o natural es el testimonio que de sí mismo Dios da a todos los hombres. Ram en su comentario dice, la revelación general viene a través de todo lo creado. Esta revelación es suficiente para condenar al hombre, pero no para salvarlo. Ojo con esto, ¿ya? O sea, Dios se da a conocer a través de la naturaleza, Dios se da a conocer a través de todo lo creado, del mar, del sol, de las montañas, de las cordilleras. Esta sola revelación ya es suficiente para Dios condenar al hombre, pero no para salvarlo, ¿ya? O sea, Dios puede condenarlo porque la propia naturaleza testifica de que Dios es un Dios real, de que detrás de toda esta creación hay un creador, pero no le explica cómo puede ser salvo del pecado de la condenación, ¿ya? Lo deja sin excusa delante de Dios, pero no da suficiente información como para poder entender a través de ella el plan de salvación, ¿ya? O sea, el hombre necesita escuchar el plan de salvación. Los medios de la revelación general son la naturaleza. Dios se da a conocer entonces, como dijimos anteriormente, también en el estudio de Dios, a través de la creación de la naturaleza. En Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya miren lo que dice acá. Entonces Dios revela, ¿verdad? O da a conocer su ira desde el cielo por la maldad y la injusticia de los hombres, ¿verdad? Que conociendo la verdad y viendo ya de que Dios se ha manifestado a través de todo lo creado, ya retienen con injusticia la verdad, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿ya? O sea, entonces, Dios se da a conocer a través de la creación, como dije anteriormente, y los hombres no tienen excusa. El hombre, ¿verdad?, que consigue razonar, que consigue pensar, ¿ya? A diferencia del animalito, no tiene excusa. Otra forma en que Dios se da a conocer en la revelación general es la gloria de Dios en los cielos. Salmo 19, verso 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra sale su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿ya? Los que estudian las estrellas, los astrónomos, se admiran de los planetas distantes, ¿ya? Quieren conocer otros mundos, se admiran de la galaxia, ¿ya? De las cuantas galaxias existen en el cielo, pero no ven a Dios,
¿ah? Y los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan que hay un creador. Otro medio por el cual Dios también se da a conocer es la providencia y preservación del mundo, cómo Dios provee ya de sustento, de alimento al mundo, de lluvia, de sol, de verano, de invierno, de cosecha, ya, y cómo Dios preserva el mundo. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, verso 16 al 17. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, dice, y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Ya? O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que las edades pasadas, ¿verdad? Dios dejó que el mundo, que las personas anduvieran bajo su ignorancia, pero siempre, ¿verdad? Dios estaba testificando a través de lo creado, dándose a conocer. Haciendo bien, dice Pablo, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando nuestro sustento, perdón, y de alegría nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos da la lluvia? ¿Qué nos da el sustento? ¿Ya? ¿Quién preserva este mundo? ¿Ah? Y se preocupa de que nada nos falte es el Señor, aun cuando el hombre no reconoce esto. Otro medio por el cual Dios se da a conocer es la conciencia. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no la tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren, ¿ya? Entonces, la conciencia es muy importante, mi amado hermano, ya es una ley espiritual que Dios ha colocado dentro de cada ser humano, la conciencia. Y esta verdad le permite al ser humano saber si está bien o está mal lo que está haciendo. Y de hecho, ¿verdad? Esas personas que nunca han escuchado el Evangelio, que viven en selvas, alejadas de todo contacto humano, esas personas van a ser juzgadas por la ley de la conciencia. Porque tal como dice Pablo acá, ¿ya? Aquellos que no son circuncidados, aun cuando hacen lo bueno, su incircuncisión es tomada como circuncisión, ¿ya? Aunque no tengan la circuncisión hecha en la carne, ¿ya? Porque su conciencia les testifica, ¿ya? Su conciencia le acusa, ¿verdad? O aprueba lo que ellos están haciendo. Otro medio por el cual Dios se revela es la historia. En el Salmo 105, el escritor inspirado muestra quién es Dios y cómo se ha dado a conocer a sí mismo por medio de todo lo que ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia. ¿Ya? Podemos ver nosotros entonces a través de la historia de la humanidad la mano de Dios, la providencia de Dios, principalmente también para con la nación de Israel, cómo Dios ha preservado a Israel, cómo Dios a partir de un hombre llamado Abraham, ¿ya? Y de su familia, creó una nación y todos los procesos que ha pasado Israel. Entonces la propia historia nos muestra la mano de Dios, cómo el pueblo judío, el pueblo hebreo ha sido perseguido, cómo han intentado exterminarlo y aún así ha sido preservado hasta el día de hoy. Entonces la historia también testifica. Bueno, una forma entonces de Dios revelarse al ser humano es a través de la historia también, ¿ya? Ahora, las limitaciones de la revelación general. El pecado limita la eficacia de la revelación general. El pecado ha nublado nuestro discernimiento de lo que Dios nos está diciendo a través de todo lo creado. Para poder entender la revelación general, necesitamos los lentes de la revelación especial, ¿ya? Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios porque la Biblia lo dice. Es por esto que la revelación general no puede salvar ni dar respuesta a las preguntas básicas de la existencia, ¿ya? Por causa del pecado, nosotros no alcanzamos a entender, aun cuando vemos todo lo creado, no alcanzamos a entender el plan que Dios tiene con el hombre, no alcanzamos, ¿verdad? Muchos seres humanos no ven a Dios a través de lo creado porque el pecado nubla, ¿ya? Los ojos del discernimiento, ¿ya?
acá tenemos dos tipos de revelación, entonces, revelación natural, es Dios revelándose por la naturaleza, o general, como bien vimos recién, y la revelación específica, es una revelación especial, es Dios revelándose por la palabra, contiene toda la voluntad y el propósito de Dios para el hombre, ¿ya? En la revelación especial, Dios ha dado al hombre una revelación especial o sobrenatural. Dicha revelación concierne a contestar las preguntas más básicas. ¿Quién y qué es Dios? ¿Quién y qué es el hombre? ¿Qué ha hecho Dios por el hombre? Dios se ha autorrevelado a personas concretas en tiempo y lugares definidos, haciendo posible que dichas personas entren en una relación salvífica con Él, ¿ya? Bueno, ahora entramos entonces a lo que es la revelación especial, página 11, ¿ya? Ya vimos la revelación general, ahora vamos a hablar acerca de la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios en forma concreta a una persona o grupo específicos, ¿ya? Entonces, este viene siendo la revelación especial donde Dios se revela a personas o grupos específicos. Rand comenta, esta revelación tiene principalmente un propósito salvador y está dada principalmente en la persona de Jesucristo y en la Biblia. Desde luego hay palabra de Dios que ha venido a persona específica en un momento dado, que no ha quedado consignada en las páginas de las Escrituras. Entonces Dios se da a conocer por medio de su palabra. Por eso se le llama, ¿verdad?, revelación especial. ¿Ya? Veamos Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. Ya el propio Jesús entonces testifica que sus palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios, ¿verdad?, es una revelación especial. ¿Por qué? Porque tiene el poder de dar vida al alma que está muerta, al alma que está en pecado. Dios no solamente se reveló a través de su palabra, también a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ya? Entonces, cuando el escritor de los Hebreos dice acá que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿ya? Y también en otros tiempos por medio de los padres. ¿Quién eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob, ¿ya? Los patriarcas. En los postreros tiempos Dios ha hablado a través de su Hijo. Y hay muchas cosas más que Dios, que Jesús hizo, ¿verdad? Como dice Juan, pero no están todas escritas en este libro, dice. ¿Ya? Pero hubieron muchas cosas más. Entonces, la revelación especial es la palabra de Dios en forma concreta a una persona o grupo específico. Bueno, antes que viniese la palabra de Dios, Dios también se revelaba al hombre de maneras especiales. Los medios de la revelación especial, Dios utilizó medios comunes para comunicar su palabra. Por ejemplo, todos soñamos, pero algunos sueños fueron usados por Dios mediante la acción del Espíritu para dar a conocer su voluntad. ¿Ya? Por ejemplo, Dios utilizaba la suerte para poder dar a conocer su voluntad. Antes que el canon sagrado o la escritura estuviese en las manos de los patriarcas, de Moisés, ¿ya? Incluso el canon estuviese completo en las manos de los discípulos, ¿ya? El canon de la Biblia. Entonces se utilizaba la suerte para poder buscar la voluntad de Dios. Dice acá, haciendo uso de distintos instrumentos, se echaba la suerte para discernir la voluntad de Dios en algunos asuntos. Se esperaba que la suerte no fuera decidida por un destino ciego, sino por la intervención providencial de Dios. Ya vemos que cuando se escogió uno de los reemplazantes de Judas que había traicionado al Señor en Hechos capítulo 1, ya, verso
21 al 26, vemos que Pedro y los discípulos utilizaron entonces este medio para conocer quién iba a ser el sucesor de Judas, ¿ya? Dice acá entonces la palabra del Señor, dice que ellos, ¿verdad?, echaban suerte, pero antes oraban al Señor, creyendo así que Dios intervenía por este medio, ¿ya? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿ya? Entonces Dios revelaba de una forma especial su voluntad a través de la suerte. Dios también tenía el Urim y Tumim, ¿ya? En el Antiguo Testamento, que quiere decir, es una palabra hebrea que quiere decir luces y perfecciones. El Urim y Tumim. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 28, verso 30. Eran las dos piedras usadas por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. Dicen los comentaristas, ¿verdad? El historiador Flavio Josefo, que cuando se consultaba, una de estas piedras brillaba, se ponía de color, ¿ya? Indicando de esa manera un sí, o cuando no había, ¿verdad?, brillo de la piedra, era un no. En Éxodo capítulo 28, verso 30, dice el texto así, vamos a ver, Éxodo capítulo 28, verso 30 de la palabra del Señor. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Ya? Urim y Tumim, ¿verdad? Eran entonces dos piedrecitas que iban en un saquito delante del pectoral. ¿Ya? Entonces cuando el sumo sacerdote quería consultar a Dios, para, qué sé yo, para ir a la guerra, o para hacer alguna acción, ¿verdad?, que necesitaba una respuesta de Dios, entonces se utilizaba el Urim y Tumim. Después tenemos el sueño, otro medio especial por medio del cual Dios, ¿verdad?, se revelaba. Y hasta el día de hoy yo creo que Dios habla a través de sueños, ¿ya? En el Nuevo Testamento encontramos varios casos en los cuales Dios intervino, principalmente con José, ¿ya? Cuando por sueño le hizo ver que tenía que tomar a María como su mujer, porque lo que en ella estaba engendrado era por obra del Espíritu Santo, ¿ya? Lo mismo también cuando tuvo que huir de Herodes, que quería matar a Jesús, ¿verdad? Siendo un infante. Dice que él tuvo un sueño donde vio un ángel que le decía que saliese, ¿ya? De Belén y que huyese hacia Egipto. Entonces, a través de un sueño. ¿Ya? Este medio fue usado por Dios desde Génesis hasta Hechos para dar a conocer su voluntad. Después tenemos las visiones. ¿Ya? Las visiones, con frecuencia los sueños revelatorios y las visiones están muy relacionadas. La única diferencia es que una visión, ¿verdad?, es algo que se da despierto, ya con los ojos despiertos. Es como una película que pasa delante de uno, el cual da a conocer, ¿verdad?, la voluntad de Dios o algún acontecimiento futuro que va a venir. En el libro de Zacarías es muy común esto, ¿ya? Las visiones. Pablo tuvo visiones también muchas veces. Recuerden ustedes cuando viajaba hacia Roma para ser condenado, dice que en medio de la tempestad en el barco, él mismo testifica, ahí en Hechos capítulo 28, que un ángel de Dios se le apareció, ¿ya? Entonces, esos son visiones. Después tenemos la teofanía, otra forma especial por medio de la cual Dios se revela a sus hijos. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. A la luz de pasajes como Juan capítulo 1, verso 18 y Miqueas 5:2, es seguro concluir que toda teofanía es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Se dice que por lo general, ¿verdad?, cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de la persona de Cristo. ¿Ya? A esto se le llama teofanía, Dios manifestándose en forma de ángel. ¿Ya? Después tenemos otro modo especial por el cual Dios se revelaba, otra manera especial, es los ángeles, como espíritus ministradores, enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles están con frecuencia asociados a la revelación especial en su función de mensajero.
¿ya? Dios usaba a los ángeles. Recuerden que a María fue un ángel quien, ¿ya? Gabriel quien se le apareció y le anunció el nacimiento, ¿verdad? De Jesús y de que ella había sido escogida. Después tenemos los milagros y señales, otra manera especial por medio de la cual Dios se da a conocer. Los milagros aparecen agrupados en la Biblia en tres periodos muy definidos. Durante la época de Moisés y su sucesor Josué, durante la época de Elías y su sucesor Eliseo, y durante la época del Señor Jesús y sus sucesores los apóstoles. ¿Ya? Entonces los milagros y señales. Hoy en día también Dios sigue obrando milagros y señales. Y después tenemos otra revelación especial, como dije anteriormente, a través de la persona de Jesucristo. Como dice el escritor de Hebreo, Dios habiendo hablado en el pasado a través de muchas maneras, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo es la revelación especial de Dios. Y por último tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Mucho de la revelación que vino en el pasado oral y aún físicamente a la persona de Jesucristo ha quedado consignada en las páginas de las Escrituras. ¿Ya? Tenemos en ella la revelación que Dios ha considerado suficiente para dar apoyo a nuestra fe. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros necesitamos está en la Biblia. Toda respuesta que nosotros necesitemos para la vida está en la Biblia. La revelación contenida en la Biblia es salvadora, selectiva, progresiva, efectiva, permanente, final y fidedigna. ¿Ya? Entonces, esto es la revelación especial. De todas estas maneras, Dios se reveló en el pasado hasta que lo hizo finalmente por medio de la Escritura. Bien, hemos visto entonces lo que es la revelación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la inspiración, que es muy importante también. ¿Ya? La inspiración de la Escritura. Definición de inspiración. ¿Ya? La palabra inspiración se refiere, ¿verdad?, a la puesta por escrito de la revelación divina. ¿Ya? Dios sopló en los autores, ¿ya?, en los agiógrafos, como se llaman, su voluntad para que ellos entonces escribiesen la palabra del Señor. Hay una palabra, ¿verdad?, en griego, seopneistos, que significa respirada por Dios. ¿Ya? Eso quiere decir inspiración. Dios respiró a los autores de la Biblia para que pusiesen por escrito la palabra del Señor. ¿Ya? Pablo reconoce esto en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: toda la escritura es inspirada, ya, como dice ahí, seopneistos, o sea, respirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya? Hay otra palabra griega también que Pedro usa en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, que es feromenoi, que quiere decir, ¿verdad?, una palabra griega, guiado, impulsado por iniciativa del Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, estas dos palabras son útiles para poder describir lo que es inspiración. Por lo tanto, el libro que usted tiene en sus manos es un libro inspirado por Dios. El autor principal de la Biblia es Dios. El autor secundario es el escritor sagrado o agiógrafo. Por ejemplo, el profeta Isaías, Mateo, Pablo, etc. ¿Ya? Entonces la Biblia es un libro inspirado por Dios. Si bien Dios usó hombre, pero la idea central es del Señor. La idea central de lo que ellos, ¿verdad?, escribieron. Inspiración, página 13. Importancia. La inspiración es la base para la autoridad de la Biblia. Porque la Biblia es inspirada, es fidedigna. Porque es fidedigna, puede ser la base de toda autoridad en asuntos de fe y práctica. ¿Ya? O sea, la palabra del Señor, ¿verdad?, es la base de nuestra fe. Y ella tiene la autoridad máxima en cuanto, ¿verdad?, a asuntos de fe y de práctica, de cómo debemos servir a Dios, de cómo debemos, ¿verdad?, buscarle, ¿ya? Por ejemplo, ella nos muestra cómo debemos servir a Dios. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ya nos guía hacia el arrepentimiento, nos enseña que tenemos que bautizarnos,
a ser parte de la iglesia, servirle, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos saber cómo servir a Dios, tenemos que recurrir a la Biblia, porque ella es la autoridad máxima en asuntos de fe y práctica. Apoyos bíblicos para hablar acerca de la inspiración. Apoyo bíblico. ¿Ya? El asunto de la inspiración, ¿tiene apoyo bíblico? ¿Tiene base bíblica? Tiene. ¿Ya? Para la inspiración del Antiguo Testamento, tenemos el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento. Pasajes importantes que apuntan a la inspiración del Antiguo Testamento. Encontramos, ¿verdad?, varios, como por ejemplo, Éxodo, capítulo 20, verso 1. Vamos allá. Éxodo, no voy a poder leer todas las citas bíblicas, pero por lo menos vamos a leer algunas. Éxodo, capítulo 20, ¿ya? Capítulo 20, versículo número 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿ya? Miren lo que dice acá. Habló Dios todas estas palabras diciendo. O sea, las palabras que están registradas en el Antiguo Testamento provienen de Dios. ¿Ya? Estos son testimonios que encontramos en el Antiguo Testamento de que las escrituras del Antiguo Testamento provenían de parte de Dios. El testimonio también del propio Señor Jesucristo. Jesucristo reconoce que todo lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento era palabra de Dios. El Señor se refirió al Antiguo Testamento como escritura. Mateo capítulo 13, verso 13. Veamos, esto es importante, ¿ya? Mateo capítulo 13, versículo número 13. Dice la palabra del Señor así, ¿ya? Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces vemos acá que el propio Jesucristo cita a Isaías, cita el Antiguo Testamento reconociendo que las palabras de Isaías eran ¿qué? Palabras inspiradas. Si Jesús, ¿verdad?, hubiese sabido, ¿ya?, y entendido que las palabras del Antiguo Testamento de los profetas no hubiesen sido palabra de Dios, nunca las hubiese citado en sus sermones. Tenemos también el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento, ¿ya? Es un hecho sabido que los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron o aludieron a todos los libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Excepto Cantares, dando por sentado su inspiración. No solo se refirieron al conjunto del Antiguo Testamento como escritura, ¿ya? Por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 11, vamos allá. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice, y esto eran más notables que los que estaban en Tesalónica, nobles, perdón, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda celositud, escudriñando cada día ya las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos son los hermanos de Berea, donde Pablo, ¿verdad?, predicó la palabra del Señor junto a Silas en una sinagoga. Dice que los judíos de Berea, de esta sinagoga, eran nobles. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo iba hablando, citando el Antiguo Testamento, ellos iban comprobando con lo que estaba escrito, ¿ya? Por lo tanto, el propio libro de Hechos, ¿ya?, nos muestra de que el Antiguo Testamento, la palabra del Señor, ¿verdad?, era palabra de Dios inspirada, porque ellos la estudiaban, porque ellos revisaban si era así, como estaba diciendo Pablo, amén. Entonces tenemos el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento, del propio Señor Jesucristo y de los escritores del Nuevo Testamento, de que toda la escritura del Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros poseemos hoy del Antiguo Testamento, ya son libros inspirados por Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con respecto al testimonio de los escritores del Nuevo Testamento? Porque hasta ahora hemos hablado solamente del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Es un hecho sabido que los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron o aludieron a todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Cantares, dando por sentada su inspiración, dice. Para la inspiración del Nuevo Testamento, la autoridad delegada como base para la inspiración, la autoridad del Señor Jesucristo mismo, manifestada en su ministerio profético y delegada a los apóstoles, ¿ya?, es la base para la inspiración del Nuevo Testamento.
Los apóstoles consideraron su mensaje como palabra de Dios, ¿ya? Obviamente, todo lo que Jesús hablaba, sabemos que es palabra de Dios porque era el propio Dios hablando. Luego Jesús delegó esta autoridad a los apóstoles, ¿ya? Y esta es la base, ¿verdad?, para la inspiración del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, son biografías de ¿quién? De la persona de Jesús, de las cosas que Jesús habló. Por lo tanto, son palabra de Dios y los propios apóstoles reconocían, ¿verdad?, a estos escritores y los padres antiguos de la iglesia reconocían a estos escritores como escritores sagrados, ¿ya? Como escritores, ¿verdad?, inspirados por Dios para escribir estas palabras sagradas, dejarlas registradas, ¿ya? Veamos 2 Tesalonicenses o 1 de Pedro capítulo 1, verso 25. 1 de Pedro capítulo 1, verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿ya? O sea, aquí el propio Pedro reconoce que este Evangelio que está siendo predicado es palabra de Dios, ¿ya? Y tenemos otro ejemplo para poder citar acá, ¿verdad?, de que se reconocía que las escrituras y las cartas que se habían escrito ya en el primer siglo de la iglesia eran palabra de Dios inspirada, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad o peso que el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, ¿ya? Inspirada. Nunca tenemos que dudar de esto. Tenemos el propio testimonio del Señor Jesucristo. El Señor anticipó la obra inspiradora del Espíritu Santo. Los apóstoles vieron su ministerio como una extensión del ministerio del Señor ascendido. O sea, el propio Jesucristo, ¿verdad?, anticipó la obra inspiradora. Ya por eso Él dice, yo me voy, pero enviaré el Consolador. Él iba a enviar el Espíritu Santo, ¿para qué? Para inspirar a los hombres, ¿verdad?, a hacer la obra de Dios, darles poder, pero también a la vez, ¿verdad?, para que ellos dejaran registrado, ya a través de sus escritos, ya, y que fueran reconocidos como palabra de Dios. Significado, distinciones. Es importante distinguir entre inspiración y revelación e iluminación. Esto es importante, son tres palabras diferentes. Tenemos la inspiración, ¿ya?, la revelación e iluminación. La revelación tiene que ver con el origen y el contenido de la verdad. Es cuando Dios, es como que Dios, ¿verdad?, le abre los ojos a la persona, le revela algo que está oculto. Eso es lo que Dios hizo con los discípulos, con los apóstoles. La inspiración tiene que ver con el registro de la verdad. Dios sopla en ellos, ¿verdad?, y los hace escribir, los hace registrar, ya lo que el Señor coloca en su mente, en su corazón, ¿ya? Y la iluminación tiene que ver con el entendimiento de la verdad. Les hace entender verdades ocultas, misterios que estaban ocultos. Entonces tenemos tres cosas en la Escritura, en la palabra de Dios: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración es la calidad sobrenatural que tiene la Escritura como resultado de la obra del Espíritu Santo al guiar a los escritores humanos, sin anular su personalidad, dice, ¿ya? Sin anular su personalidad. Esto es importante, hermano, que ustedes lo entiendan. A consignar sin errores la revelación divina en las palabras y los manuscritos originales. Esto es importante. Ellos escribieron, ellos fueron inspirados, pero Dios no anuló su personalidad, sino que lo utilizó dentro de su propia personalidad. Por ejemplo, Dios usó a Juan dentro de sus capacidades. Dios usó a Pedro dentro de sus capacidades. Dios usó a Pablo dentro de sus capacidades. No lo anuló. No es que ellos entraban en un trance y Dios agarraba la mano de ellos y comenzaron a escribir como una máquina. No, sino que dentro de su propia personalidad, ¿verdad?, Dios lo utilizó para escribir y dejar registradas las palabras sagradas. Es tanto así que si usted lee el Evangelio, perdón, el libro de Hechos de los Apóstoles de Lucas, ¿ya?, o el Evangelio de Lucas, y luego lee, por ejemplo, una epístola de Pablo, alguna epístola de Pablo, se da cuenta la diferencia que hay entre un escritor y el otro, ¿ya? Y no hablo solamente de capacidades porque Lucas dominaba más el griego, ¿verdad?, tenía un griego más pulido, no,
sino que en la forma de escribir, ¿verdad? En la personalidad. Lucas, como médico, da más detalles de las cosas, ¿ya? Es más minucioso. Pablo, ¿verdad? Ya diferente para relatar, amén. A pesar de que muchos de las cosas que Pablo pasó en el libro de los Hechos, ¿verdad? Fue Lucas quien la escribió, ¿ya? Pero si usted ve la epístola de Pablo, son epístolas, ¿verdad?, que tienen un trasfondo más teológico. Pablo se preocupa más del tema de la doctrina, ¿verdad?, de la salvación, la justificación, etcétera, ¿ya? Hay una diferencia marcada entre un escritor y otro, y esto es porque Dios los inspiró, los usó, pero sin anular su personalidad. Los 8 elementos de la definición e inspiración, página 15. Primero, las escrituras son inspiradas, ¿ya? Los escritores humanos son propiamente guiados e impulsados. El autor de la inspiración es el Espíritu Santo. Esto nunca tenemos que olvidarnos, ¿ya? Hay indiscutiblemente un juego de palabras en el trasfondo de esta doctrina. En griego la palabra soplo y espíritu es la misma, pneuma. La escritura tiene su origen en el soplo de Dios, que también puede querer decir su espíritu. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los escritores para escribir. La Biblia es un libro teantrópico, en contraste con la exposición incorrecta que dice que la Biblia es un libro puramente humano o puramente divino. La posición bíblica es que es un libro de teos, Dios antrópico, hombre antropo, ¿ya? O sea, un libro divino y humano, porque Dios lógicamente usó hombre. Siempre la gente, ¿verdad?, cuando quiere denigrar la escritura dice, pero fueron escritas por hombres. Es verdad, fueron escritas por hombres, pero inspirados por Dios. Dice, la personalidad ya de los escritores no fue anulada, dice. Así como el rodillo, la brocha o el pulverizador dejan su huella particular en la pared que pintan, los escritores humanos dejaron la huella de su personalidad en la escritura, lo que ya expliqué en delante. Ausencia de errores. La acción sobrenatural del espíritu en la producción de la escritura resultó en la completa ausencia de errores de clase alguna. ¿Ya? O sea, la palabra de Dios es inerrante, que es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. No tiene errores la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, lógicamente. Si tuviera errores, no sería palabra de Dios, ¿ya? Ojo, no estoy hablando de traducciones. Las traducciones pueden cometer errores, ¿ya? Pero lo que Dios mandó a registrar, ¿verdad?, no tiene error. Revelación divina, quedó registrado en la Biblia no lo que a los autores les pareció mejor, sino lo que Dios escogió para dar a conocer su voluntad. Las palabras son inspiradas, no solo las ideas, sino las palabras. La idea se comunica a través de las palabras son los vehículos que transportan las ideas. Y fueron inspirados los manuscritos originales, ¿ya? Los que sostienen que aún las copias son inspiradas tienen que admitir una inspiración con errores. Por otro lado, las copias y las versiones que tenemos son adecuadas. Gracias a la ciencia de la crítica textual, podemos decir que para todo propósito práctico tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. O sea, los escritos originales, los primeros escritos, ¿ya?, están libres de errores. Como dije anteriormente, las traducciones pueden tener errores o alteraciones, ¿ya? Pequeñas alteraciones de palabra, ¿ya?, mínima, pero los escritos originales que Dios entregó son inerrantes, libres de errores. Amén. Muy bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí entonces con nuestro estudio. Estamos así entonces ya terminando esta clase. El Señor les bendiga, estudien, analicen los videos y prepárense entonces a través de su material para la prueba. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.